feliz. Todos buscamos. Capítulo 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero siendo recto con Dios es un asunto de su respuesta a lo que Dios ha hecho para ti, al mandando a Jesucristo, el, el proporcionó el sacrificio para quitar tus pecados. Y mira lo que dice Juan Bautista en el capítulo 1 de San Juan 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos ofrece esta promesa: todo aquel que invocará el nombre de Jesucristo o del Señor en arrepentimiento será salvo. Nos dice eso en Hechos 2:21. No hay nadie sin una relación con Dios por la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario que pueden ser rectos con Dios y tener una vida bendecida. Charles Spurgeon dijo esto: no es bienaventurado el rey, bienaventurado el scholar, bienaventurado el rico, pero bienaventurado el varón. Esta bendición alcanza al pobre y al perdido. Y amados, en Cristo estamos más que bendecidos, la palabra nos dice. A Dios le ha placido darnos la mejor bendición que nos puede dar, y eso es darnos su Hijo Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Y al pensar a mirar estos 6 versículos, el Salmo nos va a dar una lista a chequear. El salmista nos está describiendo vida bendecida y nos da una lista en los versos 1 a 2 para que lo relacionamos con nuestras vidas. Y tengo una pregunta otra vez: ¿tú crees realmente que Dios te quiere bendecir? Quizás ahorita te hallas en un lugar bien difícil en tu vida, quizás por una prueba que no ves luz, que no ves cómo Dios va a usar eso. Y quizás tú has preguntado a ti mismo: quizás Dios ya no me quiere bendecir en esa forma. Pero sí, Dios nos quiere bendecir. Dios desea bendecir la vida de cada uno de nosotros. En el libro de Judas, el verso 21, lo que dice Judas: conservaos en el amor de Dios. Y la idea de ese verso 21 es para quedarnos en el lugar en nuestras vidas donde Dios puede derramar bendición tras bendición en la vida de cada uno de nosotros. Y el salmista nos va a dar la dirección correcta para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. El Dios que servimos es un Dios de bendición. Él ama bendecir a su pueblo, a sus hijos. Ese es el Dios que servimos. Y pienso de padres. Una de las cosas que padres aman hacer es bendecir sus hijos.
La Biblia nos habla que Dios es nuestro Padre, Abba Padre, nuestro Padre celestial. Un padre, un papá ama a bendecir a sus hijos. Para mí fue tuve ese privilegio de llevar a mis 4 hijos que mi Señora me ha dado, que la amo mucho, gracias a ella y al Señor, que fuimos y pasamos una semana en vacaciones juntos. A mí me encanta bendecir a mis hijos. Yo sé que padres aquí también. Es algo que los bendice a ellos y aman a bendecir a sus hijos. A todos nos gusta ser bendecidos por nuestro Padre Celestial y a nosotros nos gusta bendecir a nuestros hijos y a otros. Y es una bendición para Dios el bendecir a sus hijos. Pero una de las peores cosas que un hijo puede hacer a su padre terrenal es vivir una vida de pecado o una vida de desobediencia. Eso roba al padre de querer bendecir a su hijo de la manera que él quiere hacerlo. Y en el Salmo 1 nos describe cómo podemos estar en ese lugar o posición para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios quiere derramar bendición tras bendición sobre nuestras vidas. Y veremos en el Salmo 1 como el salmista nos da la receta para una vida bendecida en el verso 1 a 6. Vemos las características que nos llevan o nos guían a una vida bendecida con Dios. Y vamos a ver 5 características en el verso 1 y 2 de cómo es el hombre bendecido. Y el primer característica de una vida bendecida es que la persona no andan en consejo de malo. Y lo puedes ver en la segunda porción del verso 1. No andan en consejo de malos. Y la pregunta puede ser, ¿qué es consejo de malos? Pues consejo es dado con el propósito a influir a la persona. Consejo es dado con el propósito de amoldear una vida. Y el salmista dice que bendecido es el hombre o persona que no permite que un impío amolda su vida. Y les pregunto, ¿vivimos en un mundo que nos quiere moldear, sí o no? Claro que sí. ¿Vivimos en un mundo que nos quiere dar consejería sin Dios? Claro que sí. Y el salmista dice que bendito es el hombre que no permita que el impío amolde su vida o influye a su vida. La persona bendecida no permita que un impío influya en su manera de pensar, sus morales, sus definiciones de malo o bueno. No permita que el mundo venga a ser su consejero. No permite que el impío amolde su corazón, su mente, alma ni su fuerza. Y cuando escribe el salmista del impío, no solamente se está refiriendo de la gente que abiertamente son malos o evil, pero también está hablando de la gente que no se ven así. Y para el Hijo de Dios veremos que tenemos mejor consejo del impío. Nosotros tenemos el consejo de Dios. Mira lo que dice Salmo 119, verso 24. Dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Te preguntas, ¿necesitamos consejo para nuestros matrimonios? La palabra de Dios lo tiene. No tenemos que ir a Barnes & Nobles, no tenemos que ir a Borders para dar consejo para el matrimonio. Necesitamos consejo cómo instruir, enseñar, cómo criar nuestros hijos. La palabra de Dios lo tiene. No tenemos que ir a Dr. Phil, no tenemos que ir al canal 48 o el 24 o cualquier lugar donde están dando consejo de niños. Tenemos la palabra de Dios. Necesitamos consejo en cómo vivir una vida pura y santa.
la palabra de Dios tiene. Y la lista puede seguir y seguir. La palabra de Dios lo tiene para nosotros. Una persona bendecida no permita estar bajo la influencia de un impío. La influencia del impío no discrimina la edad. Su deseo es influir a todos, jóvenes o viejos. Una ilustración que pienso es de nuestros hijos en las escuelas. Nuestros hijos están siendo influidos por otros niños en las escuelas, en la manera de respetar a nuestros padres, en la manera de respetar a nuestros maestros, actitudes sobre estudios o quizás tal vez en la manera de vestir. Quizás las damas aquí están siendo influidas por el mundo a vestirse inmodestamente, immodest. Miramos los magazines de fashion. La mayoría es vestirse inmodestamente. Eso es la consejería del mundo. Y nosotros estamos constantemente siendo influidos por el mundo. ¿Cómo se debe de ver el matrimonio? ¿Cómo se debe de ver la vida joven? Nadie se quiere ser viejo. ¿Cómo se debe de ver el éxito? ¿O cómo se debe de ver la familia? ¿O cómo se debe de ver alegría? Y la lista sigue y sigue. Somos influidos por las personas que se encuentran alrededor de nuestro convivio. Somos influidos por las cosas que miramos en la televisión. Por ejemplo, películas quizás, o TV shows, reality shows, quizás tu favorito show, quizás un commercial. Un tiempo, como unas 2 semanas atrás, estaba hablando con un hermano que se llama Víctor de la iglesia donde asisto. Estábamos hablando de este tema. Está hablando como los hermanos de nosotros 100 años atrás no tenían que batallar con tanta influencia que ahora en día como nosotros tenemos que batallar. La influencia de la televisión, de las cosas que vemos en el freeway, de las cosas que entran por nuestro teléfono. Ellos no tenían que batallar con eso como nosotros. Estamos en un tiempo, en el 2015 de este año, que por todo lado el mundo nos quiere influir. Por ejemplo, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. No todo está mal, yo sé eso. Lo podemos usar para la gloria del Señor. Pero la mayoría de eso, si tú ves las estadísticas, es por el mal. Somos influidos por el internet. Lo que permitimos que nuestros ojos miren en lo que leemos. Somos influidos en lo que escuchamos. Somos influidos y afectados por estas y muchas otras cosas. Y la Biblia nos enseña que este mundo caído está constantemente tratando de amoldear al molde del mundo. Y la agenda de este mundo es amoldeados a su molde. Estábamos viendo un show ayer. Y estaba pensando en ese tema y entró allí un commercial de la crema a vino. Y hacen diferentes cremas para adultos, para varones, para hembras y para bebés. Y era un commercial para bebés. Y empezaron con la carita del bebé y que la crema es bien suave. Y ahí enseñan una mamá con el bebé. Luego otra foto con el bebé con su hermano. Se miraba como un hermano. Y al fin, ahí enseñan el bebé en una blanket con 2 hombres ahí jugando con. ¿De qué se están refiriendo allí? Ahí ves los 2 hombres como una pareja. Y son cosas que a veces nosotros no pensamos. O lo agarramos la onda de eso, pero quizás nuestros hijos no captan qué están enseñando allí. Y dije, wow, un commercial para niños de cremas y ahí ya están entrando esa enseñanza chueca. Mira lo que dice Pablo, si se pueden ir
a Romanos 12. Les quiero leer el versos 1 y 12. Romanos 12. Quizás esos dos versos los conocen por memoria. Quizás es unos versos favoritos a ustedes. Nos dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es, aquí viene, conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí Pablo literalmente está suplicando, rogando a los creyentes que no aceptan la manera de pensar de este mundo o sus valores. ¿Y por qué? Porque todo está influida por Satanás si no está con Dios. Y la persona bendecida decide resistir consejo del impío. Mira lo que dice David Gusick, dice: con todos los consejos que vienen a nosotros de muchas diferentes fuentes, el hombre bendecido o justo sabe cómo mantenerse alejado de los consejos de los impíos. Sigue diciendo: el hombre bendecido o justo sabe discernir el consejo del impío. Muchos fallan en este punto, ni consideran si es consejo sabio, si viene de Dios, o si es un consejo que viene del impío. Oyen consejos y teorías acerca de sus problemas. Y sabes, tú puedes estar en tu trabajo y alguien estás hablando que estás teniendo un problema con tu hijo, y ahí viene el amigo del trabajo y empieza diciendo otras formas de cómo manejar ese problema. Y a veces no pensamos si si va con la palabra de Dios o si nomás es del mundo. Cuando Salmo 1 fue escrito, la mayoría de consejería venía persona a persona. Tenemos que recordarnos que 3000 años atrás no teníamos iPhones, no teníamos revistas. Toda la consejería venía persona a persona. Pero hoy en día todo eso ha cambiado. La mayoría de las personas en este país están siendo influidas más por lo que descargan en sus teléfonos, como mi iPhone, como tu iPhone, en vez de por persona cara a cara. Y tenemos que poner esas cosas a prueba si lo que estamos viendo o oyendo va de acuerdo con la palabra de Dios. No estoy diciendo que no podemos ver películas. Me encanta ver películas con mi familia, pero también tener cuidado con eso, porque la mayoría es basura. No digo que no podemos ver televisión. Yo tengo televisión, yo creo que ustedes sí lo tienen también, pero tenemos que tener cuidado con eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que permitir que esas cosas no nos influyen o moldan. Tenemos un ejemplo, junio 26, quizás ustedes saben esa fecha de este año. El Corte Supremo de los Estados Unidos declaró que es legal para los parejas del mismo sexo que se casen en los 50 estados. Medios de comunicaciones, gente y el país el que vivimos van a tratar de una manera u otra moldarnos a pensar que está bien aceptar el matrimonio del mismo sexo. Alguien que conozco me dijo: ¿sabes qué, Daniel? Yo sé que estás dando un mensaje de este tema de recibir consejo, y me estaba hablando de este tema de los matrimonios. Y hay un sacerdote en Colombia, y se me va el nombre ahorita, pero lo pueden buscar en YouTube. Ahí abiertamente está diciendo que el matrimonio gay está ok ahora, que Jesucristo nos dijo de amar uno a otro, que no sabemos si Marta era lesbiana, y lo está como poniendo allá afuera así. Y digo, ¿te imaginas cuánta gente ven este hombre de posición según de religioso y van a creer esas cosas? O nuestros hijos quizás van a oír esas cosas de doctrina falsa. Tenemos que tener cuidado.
Estaba yendo yo también, 2 semanas atrás estábamos saliendo de la iglesia y nos fuimos a la área de San Francisco y pasamos por el puente de Dunbar Bridge y pasamos por Facebook. La compañía ahí está. Y siempre ves gente allá afuera sacando fotos con el dedo, sentados ahí. Y cuando pasamos, el dedo y todo estaba en la color de la bandera de gay. Y dije, pues, y seguimos y todo el edificio, no sé si ustedes lo vieron, pero todo el edificio tenía banderas afuera. Digo, wow. Y quizás para nosotros, quizás no tenemos esa debilidad de caer en eso. Sabemos, tenemos el discernimiento, pero hay mucha gente que hay que no. Que van a decir, pues Facebook, este compañía grande, social, ellos lo aceptan, quizás nosotros lo tenemos que aceptar. Y la palabra de Dios dice que no. Dice lo opuesto. Somos amoldeados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, y no por las otras influencias que no vienen de Dios. El impío no tiene nada que ofrecer a un hijo de Dios que está buscando vivir una vida bendecida o justa. El pastor David Wilkerson nos dice, tenemos que volver a buscar el rostro de Dios. La iglesia hoy en día está siendo ahogado con tecnología, influidos con tecnología. Estamos pasando más tiempo con la tecnología que con Dios. Cristianos en filas esperando horas por un juego o un iPhone, y nos está quitando el tiempo en la palabra y en oración. Nos está quitando tiempo de cosas celestiales. Estamos tan ocupados con cosas electrónicas. Nuestras mentes están llenos como pelotas de tenis, brincando por todo lado. Y hay muchos en la iglesia que quizás necesitan un ayuno de tecnología por la influencia que nos está dando. Y eso yo lo creo también. Y les pregunto, ¿qué es lo que estamos dejando que nos influye ahorita en tu vida? Solo usted y el Señor sabe lo que es. Examina tu corazón. Pídele al Señor que te examine. Quizás no tienes problema con media social, gloria a Dios, pero puede ser con la novela, o puede ser un talk radio show que tú sabes que no te está edificando, que no te está dejando crecer, te está a lo más apartando de las cosas de santidad. Los aparatos electrónicos que tenemos en nuestras casas, o las cosas que leemos, o gente que nos influye, están ellos acercándonos a grande santidad y devoción con Dios, o nos están alejando de Dios. La segunda característica que vemos aquí en el verso 1 de la persona bendecida es que el hombre justo no anda en caminos de pecadores. El verso 1 nos dice, el hombre bendecido o justo no camina con ellos. Los pecadores van por un camino y los justos saben que ellos no pertenecen en ese camino. El camino aquí en el verso 1 habla de un sendero, una vía, de una dirección. El hombre justo no se asocia con ellos, y la razón, una persona justo no camina con pecadores, es una vez que caminas con ellos, no tardas en involucrarte o a ser atraído a la manera injusta de vivir como ellos. Tenemos que saber discernir, nos dice esta salmista en ese verso. ¿A quién hacemos nuestros consejeros? ¿Con quién nos juntamos? ¿O a quiénes hacemos nuestros amigos? Pienso de los jóvenes hoy en día. Ellos tienen una gran presión en las escuelas o con los amigos. ¿Con quién se juntan? ¿Con quién no se juntan? Y nuestros amigos también como adultos, o la gente con quienes nos asociamos, tiene gran influencia sobre nosotros. Pienso en cuántos hombres y mujeres que están en la cárcel hoy por escoger andar con malas compañías. Cuántas personas en centros de rehabilitación por llevarse con amigos o gente que no debían.
o quizás gente que están adicta a drogas y ustedes los ven en los calles de Modesto y Ceres y Turlock, donde ustedes viven, el afecto de la droga. Y fue por estando con las gentes correctas e incorrectas. ¿Cuántos hombres y mujeres que están en pandillas y gangas ahorita y solamente son atraídos a ese estilo de vida por los amigos que quien se juntaban? Yo antes de Cristo, yo he tenido mi entrada con la policía y la cárcel. Por poco tiempo, gracias a Dios que me ha salido de eso, pero quizás ustedes, alguien aquí ha pasado por eso. Y si tú ves el récord, mira los amigos que te juntabas. Era una influencia mala para nosotros. Tenemos nosotros que influir a otros y no ellos a nosotros. Y pienso de la vida de Cristo. Amigo de pecadores. Amaba estar con pecadores, cenaba con pecadores. Y ahí mirábamos los fariseos, los saduceos hablando negativo de él, murmurando entre ellos. Pero si ves una cosa de su vida de Cristo, él nunca dejó que ellos impíos le influenciaron al mal. Sí, tenemos que dar luz. Somos la sal, pero tener cuidado de no dejar que ellos nos influencian. Tenemos que influirlos con la vida y el amor de Jesús. Y tal vez tienes en tu vida personas que usted sabe que son impíos y ellos te están influyendo a apartarte de Dios. Un lugar que pienso es el trabajo. No todos nosotros trabajamos en la iglesia, en el ministerio full time. No todos tenemos hermanos en Cristo que trabajamos. Hay algunos que sí, gloria a Dios. Hay otros lugares que solamente nosotros somos el único. Y tenemos esa influencia de seguir los chistes, las bromas. Tenemos que tener cuidado, hermano. Solo usted sabe si hay gente así. Y si tienes gente así, te pido, revalora o chequea esa amistad. Mira si eso te está apartando de Dios, de no crecer. Necesitamos ser sabios al permitir quiénes son nuestros amigos en nuestras vidas. Pienso de una ilustración y quizás ustedes han oído esto. ¿Quién aquí ha mirado un cerdito, un puerquito? Pig. Todos nosotros hemos visto. Nos encantan las carnitas, el tocino, todo eso. Pero si tú ves los corrales donde viven los cerdos, siempre están cochinos. Así viven, se aman atascarse. Ahí están llenos de lodo. Así viven, les gustan. Y viene alguien con otro cerdito pequeñito. Viene ese color bien como, no quiero decir blanquito, pero ayúdame alguien aquí, como peach, rosito. Y lo ponen allá adentro con los otros cerdos, porque ahí según se juntan. Y les pregunto, ¿qué va a pasar con ese cerdo bien limpio? Los otros cerdos van a empezar pegándole hacia de lado, rubbing on him on the side. Van a empezar tirando lodo. Y cuando regresas, ese cerdo se va a mirar igual como los otros. O sea, van a tener el mismo, se van a estar todos cochinos. Padres, tenemos que tener cuidado con quién se juntan nuestros hijos. No podemos ser ignorantes con quién se juntan. Pregúntales, ¿qué están haciendo? Quizás no pienses de chequear el teléfono porque es su lugar de privacidad. Chequea qué están viendo, qué están haciendo. Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios capítulo 15 verso 33 dice, en la Nueva Versión Internacional dice, no se dejan engañar, las malas compañías corruptan las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado con esto. Examina, les suplico, a los amigos que te juntas en los trabajos, las amigas que te gusta hablar. Y yo sé que, espero que se juntan aquí la iglesia, porque no tienes nada mejor que la amistad de los hermanos. Tenemos que tener cuidado. Mira, la tercera característica del hombre bendecido es que no se sienta en la silla de escarnecedores. Y lo vemos al último del verso 1.
el hombre bendecido tiene que tener cuidado en qué ambiente entra. O sea, en qué lugar tendemos a habitar más. El hombre bendecido no va a llegar a relacionarse con escarnecedores. Y la pregunta quizás es, ¿qué hacen los escarnecedores? Scorners. Los escarnadores critican a la gente de Dios, critican las cosas de Dios, critican la palabra de Dios, critican a Jesucristo, a la obra de la cruz. Ellos critican la nueva vida en Cristo. Y el hombre justo no se junta con gente así, nos está diciendo la salmista aquí. Ni tampoco tiene convivio con los escarnecedores. El escarnecedor ama hablar mal de Dios, de su palabra, de la gente de Dios. Habla negativo de la iglesia, donde Dios es exaltado o predicado por nuestras vidas. Yo por 5 años, yo guío un estudio bíblico en el trabajo. Son solamente 15 minutos. Nos juntamos yo y otro creyente y gracias a Dios que vienen otros 4 incrédulos, pero ellos están ahí oyendo la palabra. Y algo interesante entre esos 15 minutos, estamos en la palabra y no falla. Por 5 años, la gente que yo trabajo, ahí están burlándose de la palabra de Dios. Ahí están burlándose que nosotros nos preferimos juntarnos, a sentarnos, a abrir el consejo de Dios, a estudiar el Testamento Nuevo, nomás a leerlo. Ahí se están haciendo burla, que ¿por qué están haciendo eso y esto? Y el hombre bendecido no se ríe de los chistes de los escarnecedores tampoco. Y esto incluye los televisión, en los shows que miramos. Miramos tantos chistes de Dios. Si tú lo ves, lo que ellos dicen, la mayoría es contra Dios y de la santidad de Él. O comediantes. ¿Qué piensas de un comediante? Quizás viene a tu mente. La mayoría habla negativo de las cosas de Dios. O quizás familiares. No participamos porque ofende un Dios santo y puro. Proverbios 3:34 nos dice esto. Ciertamente Él, hablando de Dios, escarneceré a los escarnecedores. ¿Te imaginas viendo el día de juicio cuando va a traer juicio contra los escarnecedores Dios? Qué feo va a ser eso. Que Dios los va a revelar todo lo que estaban diciendo contra Él y van a pagar para eso. Y el hombre bendecido no habita con los escarnecedores, donde Dios está odiado y ser burlado. ¿Y qué lugares estamos habitando nosotros ahorita, hermano? Tenemos que tener cuidado en dónde habitamos porque nos puede afectar. Tal vez estás yendo a lugares que quizás nunca ibas antes, o viendo cosas que nunca mirabas antes. Y ahora en día ni tenemos que ir a lugares físicamente. Nomás programamos ahí en el teléfono y nos lleva en instante a ver cosas. O tal vez en el internet. Y aquí el salmista de Salmo 1 nos está dando una advertencia de tener cuidado de qué. De ser aconsejados por impíos, ser influidos por pecadores y habitar con escarnecedores. Y Proverbios 12:30 nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y estas 3 características que miramos son un warning para nosotros, a la iglesia. No nomás 3000 años atrás, pero en el 2015 ahorita. Que tenemos que tener cuidado con las influencias. Que tenemos que tener cuidado de andar con pecadores. Con cuáles son los amigos que nos juntamos. De tener discernimiento. Cuáles son las cosas que hacemos afuera de la iglesia. Porque no pasamos aquí todos los 7 días en la iglesia. Pero miramos en el verso 2. Lo que el hombre bendecido hace. Eso es lo que vemos en el verso 2. Y déjame leerlo.
aquí viene lo que el hombre bendecido hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. La cuarta característica del hombre bendecido es que se deleita en la palabra de Dios. Y vemos eso en el verso 2. La actitud que el hombre bendecido tiene hacia la palabra de Dios es un deleite para él. Y la pregunta, ¿qué es un deleite para él? La palabra de Dios. Ama estar estudiando la palabra solo, platicando de la palabra con hermanos. Ama de las cosas de Dios. Es un gozo a su corazón. Este tipo de personas no le tienes que forzar a ir a la iglesia los domingos o los miércoles o los estudios bíblicos. No lo tienes que estar fastidiando de leer su palabra durante la semana. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué te emociona hacer? Esa es una buena manera de ver qué es importante para ti. La palabra delicia se define como alto grado de placer o gozo. Una comentarista dice, si la persona se delicia en algo, no tienes que obligarlo a hacerlo. La persona solamente lo hace por su propia voluntad. Tú puedes medir tu delicia para la palabra de Dios en que tanto tienes hambre para la palabra. Tal vez su delicia es pasar tiempo jugando con tus hijos o tus nietos, y eso es bueno. O tal vez es trabajar en la yarde, plantando cosas, cortando el zacate, la grama, eso es bueno también. O quizás pasando tiempo saliendo con tu esposo o tu esposa. A mí me encanta salir con mi esposa cuando tenemos ese privilegio con 4 niños. Tú sabes que a veces es medio difícil hacer eso, pero me encanta haciendo eso. O caminando con tus niños, o llevar a caminar con tu pareja. Todas esas cosas están bien. Pero ¿dónde está el delicio de la palabra en nuestros corazones? Quizás les pregunté que el Salmo 119 quizás es un salmo favorito para alguien aquí. Y yo le estaba mirando el Salmo 119 y me doy cuenta en cómo el salmista se deleite en la palabra de Dios. Si quieren ir allí, pueden, si no, los voy a leer aquí. Mira cuántas veces él menciona la palabra delicia. El verso 16 de la Nueva Versión Internacional dice: en tus decretos hallo mi deleite. Las Biblias de América en el verso 35 dice: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Las Biblias de América verso 70 dice: pero yo me deleito en tu ley. Verso 67 de la Reina Valera dice: porque tu ley es mi delicia. Verso 92 de la Reina Valera dice: si tu ley no hubiese sino mi delicia. Verso 143 dice: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Verso 174 dice: y tu ley es mi delicia. Y cuando leo y veo el corazón del salmista de 119, me dije a mí mismo: yo quiero tener esa pasión y hambre para la palabra. Y ese es mi deseo para todos nosotros aquí, que tengamos ese deleite para la palabra de Dios. Y me pregunté a mí mismo: ¿estoy yo realmente ahorita donde me hago mi vida deleitándome en la palabra de Dios? Y la segunda pregunta que me pregunté: ¿cómo puedo yo realmente deleitarme en la palabra de Dios? Y quizás tú te preguntas la misma pregunta también. Y yo pienso: orar. Orar y pedirle al Señor que te ponga esa pasión en el corazón tuyo y mío. Interesante lo que dice Jesús en Mateo 7, verso 7. Dice: pedid y se os dará, buscar y os hallaréis, llamar y se os abrirá.
Rara vez le pedimos a Dios que nos ponga en nosotros ese amor y deleite por las Escrituras. Pero ese es el tipo de oración que Dios deleite en contestar. La segunda que pienso es, empieza a leer y estudiar su palabra diario. Eso es algo fácil de hacer. Mira tu schedule. Yo entiendo que tenemos niños, su trabajo, overtime. Yo sé que tenemos varias cosas, ministerio, sé, pero aparte tiempo para la palabra, para estar en la palabra. No podemos empezar a deleitarnos en la palabra de Dios al menos que empezamos a leerla. ¿Y cómo es tu vida devocional con el Señor en la semana? Podemos buscar tantas cosas que hacer, el gimnasio, que tengo que cortar esto, tengo que hacer esto. Y a veces al fin de la lista ahí está el Señor. Y a mí me ha pasado. Y es algo que batallamos nosotros. Y tenemos que tenerlo como algo que tenemos disciplina. Los quiero animar que pasen tiempo a solos con la palabra de Dios. Y la tercera digo, no solamente leer la palabra de Dios, sino también obedecer lo que dice la palabra. Mira lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, verso 22, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Nuestro deleite también debe de ser el obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Y también podemos ver en el versículo 2 que bendito es el hombre que decide meditar en la palabra de Dios día y noche. El hombre justo reflexiona en la palabra de Dios. No nada más la oye y la olvida, sino piensa en ella. Nosotros cristianos debemos meditar en la palabra. Y la palabra meditar en el Salmo 1 lleva a la idea de una vaca masticando su comida o rumendio. Gracias, hermano. Las vacas comen su comida la primera vez y luego la segunda vez y tercera y cuarta. Estaba ayudando a mi esposa con buscando detalles de la vaca y algo interesante que miramos, que las vacas gastan 18 horas del día masticando. ¿Te imaginas las quijadas que tienen ellos? 18 horas cada día de la semana, cada día del mes, cada día del año, 18 horas. Y yo trabajo en la vía y yo me paso por el 132, luego el 580. Pero algo que miramos, especialmente viviendo aquí en el valle, miramos vacas por todo lado. Y es algo que yo miro, que siempre están masticando las vacas. La vaca está meditando en esa hierba. La vaca quiere completamente digerir la hierba o grano que está masticando. Quiere que esa vaya a cada célula de su cuerpo. Y nosotros también podemos hacer lo que hacen las vacas. Masticar su alimento, no literalmente. Podemos elegir masticar la palabra de Dios y permitir digerir completamente la palabra que hemos leído ese día, en vez de solamente leerlo. Podemos masticar la palabra de Dios día y noche. Y la vaca mastica la comida como si fuera respirando aire, siempre lo hace. Y eso es interesante de ver lo que hacen las vacas. Y una manera que nosotros podemos meditar en la palabra día y noche es memorizar las escrituras. Mira lo que dice el salmista en el 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y para guardar las escrituras en nuestro corazón es importante memorizar las escrituras. En la iglesia donde asistimos mi familia, el hermano Chris Kittner tiene 3 niños
10, 12, 14, o no, 9, 10 y 13 años, enfrente de la iglesia se pararon y memorizaron y dijeron el Filipenses capítulo, todo el libro completo, los 4 capítulos lo leyeron palabra por palabra. Y eso me dije, wow, memorizar 4 capítulos de la palabra, y de esa edad, y haciéndolo con honor al Señor y pasión de hacer eso. Y otros hermanos que conozco también que memorizan libros completos de la palabra. Eso me da ánimo. Y al memorizar escrituras nos fortalece la fe, nos ayuda en tiempo de tentación y nos conforta en tiempos difíciles de prueba. Y yo deseo eso para ti, que nosotros podemos hacer como tipo vaca, masticando la palabra de Dios, no solamente en los domingos, o no solamente en la mañana cuando estamos comiendo algo de salirnos al trabajo, pero buscar tiempo. Día y noche, en verso 2, significa siempre en tu estilo de vivir. Un anciano de la iglesia de nosotros, él hace algo que me ha encantado de hacer, es cuando se cuesta él, o se duerme antes de que se duerme, lee un salmo para dormir con ese salmo en el corazón, porque cuando el salmista habla aquí día y noche, pues dice, pues yo duermo 6 horas, 8 horas, quizás 4 horas usted. ¿Cómo puedo estar ahí meditando en la palabra? Leerlo y dejarlo entrar, y a veces nos dormimos con pensamientos negativos, con estrés, con problemas en la mente, y a veces tenemos pesadillas y cosas o no dormimos bien. Lee la palabra quizás antes que duermas, si te permite el tiempo. Y eso es un buen modo de dormir con la palabra. Y les animo de siempre masticar en la palabra del Señor. Les animo a orar y pedirle al Señor de darte ese corazón que siempre está deleitando y meditando en la palabra. Y cerrando aquí, en el domingo que viene, vamos a ver cómo el hombre justo es bendecido. Y miramos eso en el verso 3, pero ese lo vamos a estudiar el verso que viene. Miramos las 5 características del hombre bendecido, bienaventurado. Y vamos a ver del 3 a 6 cómo el hombre bendecido es bendecido por Dios. Vamos a ver el foto de un árbol. En eso, nomás les pido que les piden al Señor, ¿dónde están ahorita con estas 5 características? ¿Están pegando el target, la marca? ¿Están conscientes del consejo que estás agarrando? Si es bíblico, y yo espero que quizás aquí todos, pero la realidad en cualquier iglesia hay gente que están dejando ser guiados, influidos por el mundo. Que tenemos que tener cuidado. Por favor, póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Vimos estos 2 versos, Señor, y como el salmista, por el Espíritu Santo, nos está dando una lista, Señor, para ver. Nosotros deseamos tener esa vida bendecida, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes en los lugares que estamos débiles, Padre. Hablo de mí primeramente. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo aquí juntos, Padre Santo. Y te pido, Señor, que podamos meditar en tu palabra, que podamos tener este deleito, Señor, de estar en tu palabra, Padre Santo. Tu palabra es viva, tu palabra es agua para nuestro cuerpo y alma. Te amamos, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.